Sí, ahí se escucha mejor. Mejor, ¿de dónde te conectas? Buenas tardes. Perfecto. De Villahermosa, Tabasco. Me da mucho gusto saludarle, doctora Cuadros. Lo mismo que al compañero Isaac. La Igualmente. pregunta, sí, dígame. Sí, doctora. Sí, escucho tu pregunta, adelante. Perfecto. La vitamina C, estábamos hablando al principio sobre la diabetes. ¿Regula las funciones del páncreas? Es mi pregunta, ¿verdad? ¿Y potencializa sus funciones? No, La vitamina, ajá, no, la vitamina C lo que va a hacer en un proceso de pancreatitis, de deficiencia pancreática o de diabetes, va primero a desintoxicar las arterias del paciente y va a fungir como como un cardioprotector y va a ayudar a la microcirculación. A nivel de perfecto. páncreas, no. Los que contribuyen a la regeneración pancreática son vitaminas del complejo B y los minerales. Muy bien. ¿Qué funciones tienen los hidrocoloides? O sea, son los azúcares de las frutas. ¿Será adecuado darle al paciente fibra insoluble después de las comidas? Porque les podría ayudar a desactivar el azúcar con alto índice glucémico o de glucosoides. Nosotros utilizamos, si te refieres a nutrientes, el cromo se Sí, utiliza para lograr la metabolización de los o sea, carbohidratos. Es el cromo entonces con los el minerales. cromo. El Sí, cromo como mineral, ¿verdad? el cromo como mineral en su forma de polinicotinato de cromo, Uh-huh. porque es una Policotinato. fórmula que se Sí, ha certificado no es dañina para el hígado como el picolinato de cromo. Entonces nosotros utilizamos el cromo en su forma de polinicotinato de cromo junto con el complejo B y los ajá. minerales para ayudar a sintetizar la carga de carbohidratos, independientemente de la fuente que sea. Perfecto. Le agradezco mucho y les felicito. Muy amable. Gracias a ti, Homero, y nunca había escuchado el término hidrocoloide. Entonces, ¿son azúcares de las frutas? Sí, los hidrocoloides, tienen los hidrocoloides, están relacionados con los azúcares de las frutas, ¿sí? Entonces, por eso preguntaba yo que si en ese caso, era adecuado darle al paciente fibra insoluble después de sus alimentos para ayudarle a desactivar el azúcar con alto índice de glucósidos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, esos hidrocoloides vienen en las frutas, es parte del azúcar que ayuda a eliminar, ¿verdad?, los azúcares negativos, por decirlo de esa manera, ¿sí? O a regular las funciones de los glucósidos. Bien, ahora respecto a las fibras, por eso quise preguntarte qué es lo de los hidrocoloides. En casos muy extremos sí recomendaría la fibra. ¿Qué pasa con las fibras, aunque sean hidrosolubles, Homero? Pueden llegar a ser al Sí, intestino muy flojo, sobre todo si estamos hablando de un paciente con diabetes. Recordemos que la sí, diabetes de origen, aparte de ser autoinmune, el proceso es metabólico. El metabolismo del sí, paciente diabético es sumamente lento, incluido el metabolismo de los alimentos. Y sí hay muchos sí, casos donde se les da fibra a los pacientes, pero yo prefiero más la absorción de los nutrientes desde el intestino gracias a la función de los minerales que permiten esta función enzimática de absorción y por perfecto. consecuencia el metabolismo de los mismos ayuda para eso otras instancias como por ejemplo la colina, el mismo complejo B. Sí, Yo lo preferiría a las estas cuestiones que nos mencionas, a las fibras y los solubles, no por lo dañinas, sino en el caso de un diabético o un paciente con oclusión intestinal, estreñimiento crónico, yo ahí sí tengo un apartadito de usar las fibras porque lo que queremos lograr con la nutrición ortomolecular es desde origen que el intestino solito haga el metabolismo de todas estas sustancias para que se favorezca de nutrientes. Recordemos, que transiten libremente. sí, porque recordemos que en el metabolismo de los alimentos interviene el hígado, interviene el páncreas Sí, e interviene el intestino. Entonces, si nosotros sí, estamos ayudando con cositas como fibras a favorecer la absorción de los nutrientes, entonces el páncreas, no solo el intestino, el páncreas se hace un poco flojito a la hora de metabolizar este tipo de fibras, ¿de acuerdo?
Bien entendido. Muchas gracias. Perdón, me comentan que para otros países un intestino flojo es un intestino perezoso. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor aquí en México la palabra flojo es muy natural, pero para otros países flojo es perezoso, un intestino. Puede pensar que es unas diarreas, ¿Qué cosa es? Sí, claro. Te agradezco tu intervención, Homero, muy puntual y muchas gracias por participar. No, al contrario, a ustedes estamos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Oye. La última con Jorge Echegoyen. Jorge, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿de dónde te conectas, Jorge? De Buenos Aires, Argentina. Muy bien, a tus órdenes. Observando todas las consultas, veo que son todos personas que están de lo molecular. Yo soy simplemente un posible paciente, soy un sexagenario, tengo 72 años, he sufrido de 3 operaciones básicas: vesícula, ¿cómo es? Coronaria, bueno, y en el cuello la arteria izquierda. Entonces, identificación es algo estándar que ustedes lo hacen vía remota, o necesariamente hay que ver un especialista para que adecue el proceso de desintoxicación a cada uno. Bueno, se escucha un poco entrecortado, Jorge, tu participación, pero por los términos que alcancé a escuchar, creo entenderte que lo que preguntas es si la desintoxicación es de un mismo protocolo o es dependiendo de cada persona. Así es. Bueno, la desintoxicación, sí, tenemos un protocolo de desintoxicación que se ha documentado por experiencia, tanto de los pacientes como experiencia de las herramientas ortomoleculares, el más idóneo para desintoxicar todos los órganos que mencionamos y pasando por las arterias, que serían minerales como el magnesio, el potasio y el zinc. Aquí en México tenemos la oportunidad que hay muchos laboratorios que manejan los minerales en tabletas, pero en este caso nosotros los manejamos líquidos para que se absorban mejor y aparte son ionizados. Esa es una gran ventaja respecto a todos los laboratorios que los manejan en comprimidos. Estos minerales vienen líquidos, magnesio, potasio y zinc. También viene la colina con inositol, son encapsulados para la cuestión de función de vejiga, riñones, hígado, intestino. El complejo B, porque participa en 40.000 funciones y participa en nutrición del sistema nervioso. La vitamina C, porque es un cardioprotector, ayuda a la circulación y sobre todo junto con los minerales y la colina desintoxica las arterias. Y por último, la plata coloidal, porque toda aquella persona que está intoxicada tiene sus defensas bajas. Esa es la razón de estos 5 nutrientes y sí se utilizan en general para cualquier paciente. Las dosis varían dependiendo la edad del paciente, si es hipertenso o no. Después del proceso desintoxicante, Jorge, lo que sigue ahora sí es ver tu historia de vida, que más o menos nos adelantaste cosas, como no tienes vesícula. Se cortó. ¿No tienes vesícula? Tengo 2 stents en la coronaria y te extirparon la vesícula. Exactamente. Bien. Ok, aquí nos enfocaríamos, como no tienes vesícula, el hígado queda solito para hacer sus funciones, entonces te tendríamos que apoyar permanentemente con nutrientes para que tu hígado no se recargue de esta doble tarea. Entonces la segunda etapa, ya ahí vemos toda tu historia clínica, todas sus operaciones, tu historia de vida, cuáles son tus síntomas, para con mucho gusto apoyarte y en problemas coronarios, en manejarte nutrientes y sobre todo revisar tu alimentación, Jorge, para que te podamos atender de una manera muy, muy completa. ¿En la Argentina hay algún específico que puede suministrar toda esa medicación? Que yo conozca, no. Nosotros tenemos tanto alumnos como pacientes precisamente en diversas partes de Argentina o en Chile, que es lo más cercano a ustedes, en donde se les está haciendo llegar el tratamiento. ¿Es así, Isaac? ¿Ya se está haciendo llegar hasta allá?
Sí. En Argentina, sí, Nos manda un porque correo de favor. mándanos un correo en el mismo correo donde recibiste este vínculo para que te podamos auxiliar, asesorar, no yo personalmente, a través de las oficinas, por la experiencia que tenemos ya con otros de tus compatriotas que se les están acercando sus nutrientes. Entonces, guiarte cómo puedes obtenerlos tú, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Gracias a ti por participar. ¿Quieres continuamos? Ok, nos vamos al round 1 de la diabetes. Aquí cómo está el planteamiento, es muy, muy sencillo, muy práctico, después lo vamos a desarrollar desde el punto de vista, bueno, ¿y ahora qué cosa vamos a dar? Pero, ¿cuáles son los daños que causa la diabetes y qué es lo que hace la terapia ortomolecular? ¿Qué es lo que a todos nos interesa? Lo que les decía en el inicio de esta plática con ustedes, muy interesante y muy nutrida, es que la cara que tiene la medicina ortomolecular frente a las diversas deficiencias nutricionales, llámese enfermedades crónicas degenerativas o no, es ver el origen de la misma y tratarla como el cuarto paso lo indica, que es el mantenimiento integral. En este cuarto paso nosotros ya tenemos que haber concebido que el paciente, por el simple hecho de haber degenerado diabetes, nosotros desde la parte de la segunda etapa de regeneración tuvimos que haber tomado precauciones para evitar que sus riñones, sus ojitos, sus piernitas, su piel, sus nervios, sus músculos, su hígado, su páncreas, su corazón no sufriera degeneración. Y estos son los pasos con los que vamos a darle frente a la diabetes. ¿Qué pasa con el daño de los pequeños vasos sanguíneos? La llamada microangiopatía, muy particular en los diabéticos, que se empieza a dar en las primeras etapas. ¿Qué es lo que hace la medicina ortomolecular? Desintoxicamos las arterias. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar las arterias, los capilares menores y los vasos sanguíneos. ¿De qué los vamos a limpiar? Pues de todos los tóxicos y toda esa sangre espesa que genera niveles altos de azúcar en la sangre. Ese es el riesgo de los pacientes con diabetes, porque cuando nos presentan un diagnóstico así, el paciente se asusta, y se asusta por la connotación de la enfermedad, porque conoce la manera tan grave, tan delicada en que se degenera un paciente con diabetes, y entonces sufrimos un susto, pero en realidad lo que tenemos que enfrentar es a ese tóxico llamado azúcar. Hay pacientes que incluso su ingesta de azúcar no es tan elevada como para haber degenerado diabetes, pero hay factores genéticos, hay factores alimenticios y de hábitos de vida que quizá no tienen mucho que ver con los azúcares. ¿Sabías tú que el simple hecho de que no comas a tus horas, el clásico que no desayuna porque prefirió estar 5 minutitos más con la cabeza pegada a la almohada, esa es una razón para degenerar diabetes? Otra razón para degenerar diabetes es que tus emociones no las mantengas en equilibrio, y entonces esto hace trastornos a nivel suprarrenales, y esos trastornos a nivel suprarrenal van degenerando, deficientando los insumos de 2 vitaminas del complejo B, que son precisamente las vitaminas que son las que le dan la capacidad al páncreas de que produzca insulina. No solamente los azúcares son los que están relacionados con el daño de vasos capilares, el daño pancreático, etc. Sí, si bien el páncreas no funciona, no produce insulina, y aunque el paciente tenga un bajo consumo de carbohidratos, pues esta insulina es de mala calidad y no la procesa. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Se espesa, y entonces hoy hay mucho riesgo. Ojo con los capilares menores. En los riñones tenemos capilares menores, y en los ojitos y en las arterias terminales. Entonces, imagínense, ahí es donde empieza a brotar que el paciente tiene diabetes. En las extremidades inferiores puede degenerar en pie diabético, en úlceras diabéticas, en los ojitos, en la pérdida de la vista irreparable, y en los riñones, en la necesidad de dializarse. Esto, entonces, el tratamiento ortomolecular va a ser que evita que se obstruye el flujo de sangre sanguíneo. Perdón, la medicina ortomolecular va a evitar que se obstruya el flujo de sangre, de flujo sanguíneo, por el daño en capilares menores. Eso es lo que podemos lograr de primera instancia. Entonces, no vamos a esperar que el paciente nos llegue con que, pues sí, ya bajó sus niveles de glucosa, pero ya desarrolló una úlcera en un piecito. Como pasa normalmente en los tratamientos farmacológicos. En los tratamientos farmacológicos dan hipoglucemiantes, que de entrada el hipoglucemiante, sobre todo para todos ustedes que gusten y precien el conocimiento de investigación,
van a encontrar en esta investigación que los hipoglucemiantes, lo mismo que el café, el alcohol y el tabaco, cualquier fármaco, son antagonistas, inhibidores de insulina. Entonces, el mismo medicamento que le dan al paciente para, entre comillas, contrarrestar niveles altos de insulina, es justo el mismo que está siendo el antagonista. Y entonces, por mucho que se cuide el paciente, hay pacientes muy bien portados en su ingesta de azúcares y carbohidratos, y sin embargo tienen niveles altos, porque llevan más de 5 años tomando el medicamento que al mismo tiempo está infringiendo la función del páncreas. Entonces, esa es la importancia de la terapia ortomolecular en comparación con otras. Tenemos que meternos a la profundidad de los hábitos de vida del paciente, de su historia, para entender por qué está degenerado así su organismo y cómo vamos a ayudar a evitarlo. Esta es una herramienta primordial de la terapia ortomolecular. Lejos de cómo te voy a ayudar a bajar tus niveles de glucosa, aquí la tarea es cómo voy a evitar con la terapia ortomolecular a prevenir que degeneres retinopatía, neuropatía, nefropatía, etcétera. Todas las complicaciones de esta y de muchas enfermedades degenerativas. Esa es la tarea del terapeuta ortomolecular. Prevenir, además de evitar que el paciente se sienta cada día más dañado en su cuerpo. En el caso del round 2, vamos al segundo round. Vamos a ver de los daños de los nervios periféricos, la famosa polineuropatía del diabético, cómo la medicina ortomolecular hace este trabajo, que normalmente a nivel farmacológico lo hacen con fármacos muy muy fuertes o fármacos que aparte de que inhiben el dolor, le dan al paciente desinflamatorios. ¿Qué es lo que va a hacer la medicina ortomolecular a nivel de nervios periféricos? Los va a nutrir y regenerar los nervios. Esto es lo que va a hacer. Nervios, tejidos, músculos y tendones los va a regenerar para que ese paciente ya no tenga esa sensibilidad que lo tocas y le duele. El roce de una frazada gruesa le puede molestar. El roce o el testerearse con algún mueble puede sentir mucho dolor, puede ser sumamente sensible al dolor y llega un momento en que el paciente ya no se puede mover. Y aparte la terapia ortomolecular va a proteger el desgaste de la vaina de mielina. Esto es importantísimo. Hay nutrientes maravillosos que van a proteger el desgaste de la vaina de mielina y en muchos de los casos podemos lograr regeneración. Aquí está mucho del origen que hacemos en casos de esclerosis múltiple, por ejemplo, evita que se desgaste la vaina de mielina. En el caso del round 3, el pie diabético. En este caso hacemos cosas con el paciente asombrosas. Bueno, no hacemos. El paciente con su disciplina, con la puntualidad en que va a reconvertir sus hábitos alimenticios a los que debemos de llevar todos, no solo los diabéticos, y en la puntualidad y disciplina de la ingesta de sus nutrientes, yo les digo a los pacientes, recuerden, la terapia es maravillosa, pero adentro del cuerpo. Adentro de los frascos, no sirve absolutamente para nada el nutriente. Es excelente adentro, porque cuántas veces hacemos el ejercicio con el paciente de, a ver, a estas alturas del partido, usted ya debió de haberse acabado su complejo B, sus minerales le quedan como a la mitad, y cuando ves los frascos del paciente, no han probado más que 3 días los minerales, y el complejo B, si acaso lo probaron solamente una semana y lo abandonaron, o no se lo toman con la puntualidad que debe, o peor aún, como solamente comen 2 veces al día, y en la receta viene después de alimentos, se lo toman 2 veces. Y entonces, así sea el medicamento más maravilloso del mundo, no les va a servir de nada. En el caso del pie diabético, cuando llegamos a una altura así que el paciente ya degeneró pie diabético, ahí sí yo les hago hacer un alto en el camino. A ver, espérense. Un diabético no tiene por qué degenerar pie diabético solo porque es diabético. Olvídenlo. El pie diabético se degenera por descuido, por insalubridad, por indisciplina del paciente en sus alimentos, en sus cuidados de salubridad, en sus cuidados de salud, en sus cuidados de sanidad y en sus cuidados alimentarios. No hay razón por la que un diabético tiene que degenerar el 100% pie diabético. Esto es un descuido en muchos factores de su vida. Entonces, ¿qué hacemos desde la primera consulta? No esperar a que nos llegue con pie diabético. Si ya lo degeneró,
entrar al paciente en ese plan integral del que tanto hemos mencionado hoy. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con una desintoxicación muy, muy profunda para liberar el torrente sanguíneo, para permitir un flujo adecuado de oxígeno y de nutrientes, porque en ese cuerpo ya no corre ni el oxígeno ni los nutrientes se absorben adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene malos hábitos de vida. Y aparte vamos a elevar el sistema inmune. ¿Para qué? Porque el paciente con diabetes se puede cortar y de la misma manera que un paciente sin diabetes regenera el proceso de una herida, de la misma manera el paciente con diabetes lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque su sangre ya no va a estar espesa, va a estar desintoxicada, va a recibir oxígeno y su sistema de defensas va a estar fuerte para poder ir a regenerar esa grieta, esa ámpula, esa herida, ese raspón. Y aparte entran en sinergia otros nutrientes y antioxidantes que van a ayudar, en el caso de ya haberlo degenerado, van a ayudar a cicatrizar y evitar que se infecte y a regenerar el tejido muerto. Hay muchos casos en los que se han logrado la no amputación de las extremidades inferiores o de los deditos de los pacientes gracias a que manejamos antioxidantes de alto grado de dosis, y aparte vamos a ayudar a que se regenere esa cicatriz, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. Y lo podemos lograr con poquitos nutrientes, con muy poquitos nutrientes. Aquí necesitamos el 99% de disciplina de parte del paciente y créanme, se cierran heridas en pie diabético, se pueden sanar úlceras en pie diabético. En el caso del daño de la retina, o bien llamada a nivel de terminología médica retinopatía diabética, esto es algo muy, muy curioso que yo te pido que aquí un pequeñito alto en el camino, vale la pena porque vamos a encontrar, y lo retomo por el caso de nuestro amigo Jorge que se conecta de Buenos Aires, Argentina, sí efectivamente tenemos a lo mejor en estos seminarios de introducción pacientes, doctores, terapeutas que manejan el lenguaje. Habrá personas que les interese solo como Jorge para sentirse bien, para que esos 60 años se sienta como un joven de 50 años, te lo puedo asegurar, Jorge, pero a lo que voy es, vamos a encontrar mucha terminología, sí, la tenemos que utilizar. Como terapeuta, aunque nunca en tu vida te hayas parado un tema de salud, tienes que saber utilizar la terminología médica. Esas son las herramientas que te vamos a dar. No te vamos a preparar como un terapeuta en donde sabes nada más si tiene gastritis que le das y el que sigue. No. ¿Por qué tiene gastritis? ¿Qué es la gastritis? ¿Cuáles son los órganos que están comprometidos en un proceso de gastritis? ¿Cuáles son las referencias de sintomatología de un paciente así? ¿Cuáles son las repercusiones que pueda tener un paciente con gastritis? Y en todos estos puntos vamos a utilizar terminología médica, pero te vamos a explicar de manera muy gráfica y así como lo estamos platicando, espero ser lo explícita y darme a entender lo suficiente para que si en tu vida te has parado por un libro de anatomía, fisiología y bioquímica humana, lo podamos entender muy bien. El caso es que nosotros queremos que seas un terapeuta en que tus pacientes te vean con mucha confianza, con mucha ética, con mucho profesionalismo. Estamos plagados con productos milagro. Estamos plagados con anuncios en las puertas de se cura, se limpia, se sana. Aquí no vamos a poner esos letreros en nuestras puertas de los consultorios. Aquí lo que vamos a hacer es darle un servicio de calidad a los pacientes, pero sobre todo confianza. Y esa confianza no te la van a dar 3 títulos de maestría y de doctorado en una pared. La confianza te la va a dar la forma en cómo tú te comunicas con el paciente, la forma en cómo el paciente se va a dar cuenta que conoces cabalmente de lo que te está hablando, de sus dolencias, y que estás hablando el mismo lenguaje que sus médicos le hablan, y que conoces, incluso puedes verificar sus estudios clínicos, si no interpretarlos al 100%, puedes entender de qué estás hablando. Eso es a lo que quiero llegar. Sí va a haber terminología médica, sí va a haber gráficas que a lo mejor te vas a quedar a ver cómo estuvo eso del término, pero te lo vamos a explicar. Lo que queremos es darte esas herramientas muy, muy profesionales
y que la confianza al paciente no parta de qué cantidad de títulos nobiliarios colgados tengas en la pared, si tienes una maestría en no sé qué cosa. Digo, es muy respetable, por supuesto, pero la confianza te la tienes que ganar con tu paciente, con el conocimiento que tengas y sobre todo, lo más importante, qué calidad de vida le vas a ofrecer a ese paciente partiendo de qué tan comprometido estás, primero con la terapia que manejas, que la conoces al revés y al derecho, y segundo, si en realidad estás comprometido con que sí quieres ayudar a esos pacientes. Creo que eso es lo más importante en esos cursos, y por eso no te preocupes si ves términos raros o diagramas así que dices, ay Dios, me va a tocar como muchas noches de desvelo. Lo vamos a hacer de la manera más práctica y más digerible. Aquí hay varios ejemplos. En el caso de retinopatía diabética, daño en la retina, ¿qué vamos a hacer ahí si ya tenemos a un paciente que desafortunadamente ya dice que ve medio borroso? Haz de cuenta que los pacientes ves esta telita blanca, así como velo de novia que le llaman, sobre donde están las letras. Los pacientes con retinopatía, antes de que se degenere tanto su retina, empiezan a ver así, como si tuvieran un velito y ven borroso, no enfocan bien. Ahí puedes hacer muchas cosas. Esa es la maravilla de esta terapia. Cuando están viendo ese velito medio borroso, puedes lograr muchas cosas con el paciente. Ya cuando hay pérdida de vista por retina dañada, lo que sigue es proteger el otro ojito, cuando menos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la terapia? Proteger a la retina de los daños causados por concentraciones altas de azúcar. Vamos a regresar aquí a lo de los capilares menores. Vamos a hacer lo mismo. Los capilares menores de la retina se llenan de concentraciones de azúcar, que le llaman polioles. A ese nivel, en capilares menores se le llaman polioles. Son estos cristalitos de azúcar que hacen un trabajo como la de un cristal, van rayando, los capilares menores se van abriendo, por eso el ojito del diabético se ve así enrojecido, porque ya se reventaron los capilares. Pero esos polioles de azúcar siguen rayando y pasan por la retina, que es un cristal, y pasan por la retina y lo rayan, como rayar un cristal. Y luego vuelven a pasar otra vez con retorno de sangre y lo vuelven a rayar, viene de nuevo la sangre y lo vuelven a rayar. Entonces van empañando el cristal y ahí no hay forma de pasar hacia atrás. Ya hay daño en la retina, lo que sigue es proteger el resto del cristalito y proteger al otro ojo. Hay veces que el daño empieza en un ojo, hay veces en los dos. Entonces hay que evitar esto y que siga el daño permanente, ¿de acuerdo? Y lo podemos lograr con una o dos vitaminas, este daño en la retina. En el caso del daño renal, aquí lo que hay que lograr en el quinto round es evitar que el paciente llegue a eso. Pero si ya tenemos a un paciente muy avanzado, entonces aquí hay que hacer varias cosas, aparte de desintoxicarlo. En cuestión de daño renal, ¿qué pasa? Desde la nefropatía incipiente, que son infecciones recurrentes a nivel renal, hasta la insuficiencia renal crónica terminal. A ese nivel podemos atender a un paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desintoxicar a los riñones, vamos a ver que las vías urinarias equilibran el balance sodio-potasio, el balance de líquidos. En donde hay pérdida de potasio, retienen sodio y es el cuento de nunca acabar. Y a nivel farmacológico se le prohíbe al paciente, pero ni por error, consumir potasio. Aquí la bronca no es que tiene mucho potasio. Sí, te haces un examen en sangre y aparece elevadísimo el potasio. Te hacen un examen de orina y aparece potasio en orina, proteínas, urea y bueno, una serie de sustancias, incluso altos niveles de azúcar en la orina, y prohibido el potasio. Aquí lo que sucede, y lo vamos a explicar bien cuando hablemos del tema de diabetes, lo explicamos cuando hablamos del tema renal, lo explicamos cuando hablamos de hipertensión y cardiopatías. La bronca no es que haya mucho potasio, la bronca es que lo estamos perdiendo potasio y por eso aparecen niveles altos. ¿Qué hace la medicina ortomolecular? Repone la deficiencia de nutrientes. En estos niveles nosotros manejamos potasio, pero en cantidades altísimas. Y aquí, a estas alturas, debemos entender a cabalidad cuál es ese balance sodio-potasio. No podemos atender a un paciente a este nivel si no hemos entendido la capacidad de tu cuerpo de este balance de minerales y por qué tienes que darle potasio. También vamos a proteger los túbulos renales para evitar que se saturen. Lo mismo que en los ojitos, se saturan, se rompen los capilares menores y rayan la retina, aquí se saturan,
se revientan y entonces es cuando empezamos a ver trazas de sangre en la orina. Ya los pobres tubitos tan delgaditos de los riñones ya no pueden con tanto tóxico y con esa sangre tan espesa cargada de niveles altos de azúcar. Y entonces, ¿qué pasa? Se tapan. Así como los polioles deterioran la retina, estos cristalitos de azúcar en estos túbulos renales tan finitos se tapan. Haz de cuenta que le pones piedritas a una pajilla, a un popote, y ¿dónde pasa el agua? Y entonces, ¿qué pasa? El nivel de sodio-potasio se desequilibra y entonces el cuerpo dice, nos falta agua, porque una cosa es que no salga agua y otra cosa es que podamos tomar agua. Hay retención de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que se retiene? Sodio. Lo que le tienes que quitar al paciente es el sodio, no el potasio. Entonces se retienen por taparse estos túbulos y entonces empiezan las incipientes infecciones en vías urinarias, luego pasa a vías renales, se da la nefropatía y después, si no se cuida el paciente, que es muy común en los diabéticos, ya llega a la insuficiencia renal crónica. Y hay que elevar, por supuesto, las defensas para erradicar y prevenir infecciones en vías urinarias que se pueden pasar al intestino o se pueden pasar a órganos de la reproducción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se pueden hacer muchas cosas, pero tienes que entender como terapeuta este principio básico, estos 3 principios en la función renal. Obvio, antes de que lleguemos a diabetes, tenemos que pasar por anatomía física y biología, tenemos que pasar por funciones hepáticas, renales, pancreáticas, para que cuando tengamos un paciente así, ya sepamos qué hacer, porque sabemos cómo funcionan sus órganos. En el caso del round 6 a la diabetes, vamos a tronar al enemigo llamado diabetes con un buen golpe, un derechazo al hígado, como se dice en el round 6. Vamos a este hígado graso o hepatitis de hígado graso, también conocida en terminología médica como esteatosis hepática. Una cosa es que el paciente tenga diabetes y el daño más grave y severo sea a nivel pancreático, y otra cosa es que el resto de los órganos no. A mí me gusta mucho tratar la diabetes, no me gusta tratarla aislada. Normalmente hoy en medicina general o se va con el endocrinólogo o se va con el médico general. Pero la diabetes tendría que tratarse con un nutriólogo, con un nutriólogo, con un médico que trate el metabolismo, ¿sí? Y con un médico también a nivel general, con un gastroenterólogo, porque es una enfermedad de tipo metabólica y el endocrinólogo va a tratar el metabolismo. Pero ¿qué pasa con el resto de quienes participan en ese metabolismo? No solamente es el páncreas, es el hígado. ¿Por qué se trata a nivel endocrinológico? Porque se considera metabólica, porque el páncreas es una glándula y como glándula que es, el especialista es un endocrinólogo, correctísimo. Pero ¿qué pasa con la función hepática? Recordemos, el páncreas es parte del aparato gastrointestinal y solo por eso debemos de cuidar no solamente el páncreas, debemos de cuidar el intestino, el esófago, el hígado, la vesícula. Dejamos mucho de lado en otro tipo de terapias al hígado y a los riñones y los atendemos ya que el paciente los ha degenerado por descuido o porque invalidamos precisamente que el páncreas está también en el aparato digestivo. Es una glándula, pero es una glándula que está en el aparato digestivo. Y si ves una gráfica sencilla en una papelería cualquiera de la esquina de tu casa, oiga, véndame una lámina donde venga el aparato gastrointestinal, vas a ver al hígado y vas a ver al páncreas y vas a ver a la vesícula además del intestino. Entonces, esta es la forma integral de ver a la diabetes en la terapia ortomolecular. Vamos a desengrasar ese hígado porque también el hígado hace reservorios de azúcar que no está siendo procesada. El famoso glucagón, en el caso del páncreas, es glucosa, en el caso del hígado es glucagón. Si los niveles de glucosa se estabilizan, si los niveles de glucosa se estabilizan, el hígado va a normalizar también sus niveles de glucógeno. Entonces, esto es bien, bien importante. No podemos pretender que un paciente
corrija, controle sus niveles de insulina si tenemos una esteatosis hepática, un hígado graso, un metabolismo lento. Peor aún si el paciente tiene obesidad. Por favor, sí, pensemos en controlar niveles de glucosa. Yo primero, un paciente diabético con obesidad, lo primero que hago es lo desintoxico, desengraso su hígado, corrijo el proceso por el que está obeso y por arte de magia, que no es magia, por arte de magia, bajan niveles de azúcar. Y a esas alturas no estoy tratando diabetes. A esas alturas solamente estoy desintoxicando, ayudando al hígado a metabolizar grasas y gracias a eso, a esas grasas que se metabolizan, el paciente pierde peso y por consecuencia bajan los niveles de azúcar. ¿En cuántas terapias se pasa por alto el problema del metabolismo del hígado? Y la terapia ortomolecular hace este ejercicio. Desde la desintoxicación ya estamos trabajando el hígado. Ahora, el round 7, los vasos sanguíneos grandes, así como los pequeñitos se saturan de esta sangre espesa, los vasos sanguíneos grandes, también conocido en término médico como macroangiopatía. Macroangiopatía. ¿Aquí qué hace la terapia ortomolecular? Va a permitir un mejor flujo de sangre y se administran los nutrientes encargados de limpiar las arterias. Imagínense qué padre lograr esto, no solo en un diabético, esto lo logramos desde la desintoxicación ortomolecular. Tu flujo de sangre se va a administrar mejor, va a bombear el corazón con menos fuerza y entonces se van a limpiar tus arterias. Esto logra concentraciones, logra mejor memoria, logra que ya no te enojes tanto, que no se te olviden las cosas, que te puedas concentrar en alguna actividad. También vamos a dotar los antioxidantes necesarios con función reparadora y evitar la formación de trombos. Esto es lo que sucede en muchos pacientes que se les sube la glucosa muy alta y le viene un trombo. ¿Por qué? Porque los capilares, en este caso capilares mayores, se oxidan y entonces forman heridas. Y esas heridas se reparan con el mismo oxígeno poco que está pasando del flujo sanguíneo, se reparan y se queda una cicatriz interna dentro del vaso sanguíneo. Y en esa cicatriz se atora toda clase de sustancias que en su momento son buenas para el organismo, pero cuando se atoran adentro del capilar, adentro del vaso sanguíneo, entonces se vuelven tóxicas. Llámese colesterol bueno, si se atora en esa cicatriz interna de los capilares se convierte en malo porque se oxida. Sustancias de triglicéridos que nos sirven para dar energía, para estimular la actividad sexual, si se atoran adentro de los capilares por mala circulación, se oxidan y se vuelven malos. Lo mismo ácido úrico, lo mismo azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Pues de tanto atorón se forma un trombo y ya no pasa sangre. Y entonces, ustedes saben las consecuencias tan graves de que el flujo sanguíneo se encuentre con un stop. Se vuelve un trombo y entonces puede quedar el paciente en estado vegetativo. Ahora, los minerales también ayudan, por eso utilizamos antioxidantes. Esa es la razón. Sí, hay mala circulación, mientras bajo tus niveles de azúcar, mientras metabolizo las grasas, te voy limpiando, pero voy manejando antioxidantes en grados muy altos para que limpien esas cicatrices que se van formando por dentro y la misma función antioxidante va a hacer que la sangre sea menos espesa. Entonces el flujo sanguíneo se va a ir normalizando. Ahora, los minerales también aquí colaboran en establecer un ritmo cardíaco normal y un adecuado balance de líquidos. Volvemos a la misma cuestión de los riñones. Si no balanceas los líquidos en tu organismo, entonces vas a tener problemas. Todo este balance es cuestión metabólica. Ese es el ejercicio al que quiero que podamos comprender. La terapia ortomolecular influye mucho sobre el metabolismo de grasas, de líquidos y de carbohidratos. Si tú logras compensar esto en un paciente, tienes el 70% de la tarea hecha. ¿Qué quiere decir? El 70% de oportunidades de que el paciente evite esta degeneración y todas las que se van acumulando. En el caso del round 8, bueno, aquí la diabetes ya casi la tiramos al piso. Aquí el paciente, en lugar de que la diabetes lo tire al piso, con todos estos nutrientes vamos a evitar una cardiopatía, debido a que el elevado nivel de glucosa ataca, por supuesto, al corazón, ocasiona daños y enfermedades coronarias, en muchos casos irreversibles. Protege el impulso nervioso. En este caso, lo vamos a proteger con minerales para fomentar que el impulso nervioso se dé.
Los minerales aquí son una maravilla. Vamos a estimular el ritmo cardíaco. Vamos a estimular a que ese ritmo sea equilibrado, equitativo, de acuerdo a la edad, al peso del paciente y a su actividad. También vamos a protegemos la función renal, que establece un adecuado balance sodio o potasio. Sodio-potasio. Te vas dando cuenta cómo el organismo es una maravilla, que es un engranaje perfecto, pero si ese engranaje se obstruye, por consecuencia se va obstruyendo el resto de las funciones. Entonces, aquí en el balance sodio-potasio, nosotros, sobre todo yo, tu servidora Silvia Cuadro, soy muy insistente en que si no logramos entender como terapeutas, como alumnos, el balance sodio-potasio, es muy difícil que podamos entender por qué en enfermedades de cardiopatía, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades renales, nosotros estimulamos al paciente con potasio, lo contrario a lo que se indica en la mayoría de las terapias. Yo siempre he insistido mucho que aquí está el meollo entre el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el balance sodio-potasio. Creo que está el meollo de muchas de las hoy conocidas enfermedades. Y por supuesto, hablando de otras enfermedades también, como el cáncer, el balance del famoso pH, la acidez y la alcalinidad. Son como las 4 claves. Entendiendo esas 4 claves, te puedo asegurar que puedes entender muchos de los principios por los que el organismo se enferma. Y justo estas 4 claves de metabolización, entre el balance sodio-potasio, la metabolización de carbohidratos, de alimentos, el balance de la acidez y alcalinidad y el sistema inmune, está, considero yo, la clave entre la diferencia de estar sanos y estar enfermos. Entendiendo estos principios, te aseguro que es más fácil entender tanto cómo funciona tu cuerpo como qué cosas vas a usar para regular las funciones de tu organismo. Y todas estas herramientas te las vamos a dar para que las podamos comprender muy bien, y las vamos a dar desde el principio para que conforme vayas avanzando en tus cursos vayas entendiendo y tomando este criterio. También se van a dar, por supuesto, nutrientes, vasodilatadores y cardioprotectores. Fíjate qué importante. No vamos a dar la aspirina que va a vasodilatar, la aspirina que va a hacer una función cardioprotectora. No vamos a dar la pastillita para la vasodilatación. Vamos a dar nutrientes que tienen función vasodilatadora y nutrientes, minerales antioxidantes que tienen función cardioprotectora. En el round 9, bueno, ya vamos a tirar a la lona a esta diabetes. Cuando nos encontramos con problemas de antecedentes de pacientes ya muy graves o antecedentes de pacientes que sus padres, sus abuelos han tenido problemas y han fallecido a consecuencia del coma diabético, aquí es importante hacer un alto. Por eso es tan básico que a tus pacientes les hagas una historia clínica, historia genética, porque si te encuentras con esto, entonces te va a dar la etapa para que protejas al paciente y no lo degenere. En este caso, ¿qué se hace? Dar las herramientas para una alimentación equilibrada y cambio en su estilo de vida. Aquí sí, no hay de otra más que cambiar alimentación y estilo de vida si no quieres que tu paciente sufra de un coma diabético. ¿Qué es lo que ha generado como consecuencia tal deterioro y alarma en el organismo? Como te decía, recordemos el caso del pie diabético. Para mí hay 3 cosas muy importantes que un paciente diabético no debería ni siquiera pensar en degenerarlas si se detiene en este punto. Cambiar los hábitos de vida y su estilo de vida. Un paciente no tendría por qué degenerar, 1, pie diabético, no tendría por qué degenerar retinopatías, neuropatías, problemas renales, y no tendría por qué sufrir el riesgo de tener un coma diabético. Esto se da sobre todo por malos hábitos alimenticios y mal estilo de vida. Que siga fumando, siga tomando café, se siga saliendo sin desayunar, siga haciendo corajes o siga muy nervioso, o que no coma a sus horas, que se salte comidas, que no cene para que no engorde. Estas cosas que parecen tan elementales y fáciles de llevar a cabo, cuando tienes una enfermedad es lo que más trabajo te cuesta. Pero gracias a esos malos hábitos alimenticios está en riesgo no solo tu salud, está en riesgo tu vida. Si sufres de insuficiencia renal, te quedan los días muy cortos.
si sufres de pie diabético, el riesgo es que te paralices para toda tu vida, porque la amputación de las extremidades inferiores hoy por hoy se está dando en una estadística muy, muy alta, y desafortunadamente las áreas de dialización en los hospitales cada día están llenándose más. A mí me sorprende, por ejemplo, aquí en el Centro Médico Siglo XXI, son 4 pisos dedicados a la dialización, 4 pisos, y no se dan abasto. Por eso hoy por hoy están mandando a los pacientes con insuficiencia renal a dializarse a su casa. Es muy molesto, es muy arriesgado, porque se puede generar una infección y no está el riñón para estar soportando infecciones, aparte de que puede ser muy costoso, muy desgastante para el familiar que lo cuida. Y esto se da, créanme, porque no se cuidan, los pacientes no se cuidan. Cuando te dicen tienes diabetes, tienes que hacer un alto en tu camino. Tienes diabetes, sí, porque tienes la genética, pero esa no es la única razón. Yo puedo tener toda mi genética diabética y no formarme en la fila de la diabetes. Este tema lo vamos a desarrollar, créanme, de manera muy, muy profunda. Si en algo tengo experiencia por los pacientes que me han tocado atender a lo largo de estos 8 años, de 10 pacientes, créanme, 8 son diabéticos. Entonces, es recalcitrante la forma en que te das cuenta que solo por alimentación, por malos hábitos alimenticios, llegan a este grado, y es lo más difícil. Yo creo que es más difícil que el paciente cambie sus hábitos alimenticios a que tenga que estar sometido a tratamientos costosísimos, delicadísimos y sumamente dolorosos. Esa, creo yo, también es la tarea, y te invito a ti como terapeuta, como futuro alumno, como paciente de diabetes, que lo reflexiones. Más allá de qué alternativa tiene un diabético para sanar, es por qué llegó al nivel de diabetes. Insisto, no por el hecho de tener genética diabética, estás obligado a degenerarla. Hay muchas formas de evitar que con esta carga genética la degeneres. Tenemos, por favor, que hacer ese alto en el camino y tratar entre todos nosotros. No sé cuántas personas estamos conectadas ahorita, pero estemos 20, estemos 200 personas conectadas. Si nosotros hablamos de esto con 2 personas más, así como estos sistemas de mercadeo, yo estoy segura que le vamos a bajar el índice a la diabetes. Creo que es una tarea en la que médicos, pacientes, sociedad, tenemos que tener este compromiso de bajar la estadística de diabetes. Créanme, se considera la epidemia del siglo de la diabetes, y ya el cáncer nos está, alcanzando, casi pisando los talones. Proceso igual, mala alimentación, malos hábitos de vida, pero en la diabetes el cáncer te puede llevar en 3 meses, la diabetes te puede llevar en años y te lleva de a pedazos. Yo he visto cómo termina el paciente diabético y no termina completo, sin un riñón, sin sus ojos, se va al féretro sin extremidades. Es muy triste, pero lo más triste y desesperante es que no se cuidó cuando hay cosas que pueden hacer para evitar llegar a estos límites. Al coma diabético, si bien les va, quedan como vegetales. Entonces hay que hacer un alto. Yo los invito de verdad a que entre todos le bajemos la estadística. Una herramienta puede ser la ortomolecular, otra herramienta puede ser que empieces tu tratamiento o que empieces un curso que ayude a otros a ser partícipes de este conocimiento y de verdad bajar la estadística. Es lamentable ser de los primeros países en el mundo con diabetes, no solo a nivel en la adultez, sino diabetes infantil. Pues no es nada halagador, pero tenemos que hacer algo. Si estamos conectadas 1000 personas, pues yo pienso que 1000 personas, 20 personas podemos hacer muchísimas cosas. Más allá de la nutrición, es la concientización. Aquí nos ponen una gráfica que se me hizo lo más acertada. Nos ponen al payasito del McDonald's, ya con muchos kilos de más, pero vemos que a pesar de que está haciendo ejercicio, sigue consumiendo estos productos. Créanme que un diabético puede vivir mejor que cualquier persona si recupera hábitos de vida. Y el round 10, estamos a punto de casi darle knockout a esa diabetes, para que le cuenten de cuánto se cuenta, del 1 al 12, antes de que se levante. Al 10, vamos a darle del 1 al 10 en forma regresiva. La dermopatía diabética, que son los problemas, se puede decir, menores. La dermopatía diabética, daños en la piel.
Fíjense que a mí me ha pasado en muchas veces, llegan pacientes, al principio no lo sabía, por supuesto, por falta de experiencia, pero de unos 4 años para acá me han tocado 3 casos, porque es muy peculiar, muy poco común esto. Esta degeneración, si te dan cuenta, está en el lugar 10. Es una degeneración como que ya muy crónica, ya de un paciente diabético de años, la degeneración en la piel. Pero me ha tocado casos de jóvenes, y sobre todo, curiosamente, jóvenes que beben alcohol y tienen malos hábitos alimenticios y fuman. El primer síntoma que se da es en la piel. Al principio yo no lo sabía por la falta de experiencia y conocimiento, pero me empecé a echar un clavado más y más y más acerca de lo que es la diabetes, cómo empezó, dónde y cuándo. Y entonces hay síntomas, no todos los síntomas de la diabetes son iguales, no hay que esperar a que tengas la sed y cada 5 minutos ir a hacer pipí, la boca seca, no. Hay otra sintomatología que se da y tú tienes la responsabilidad, y aquí te vamos a dar esas herramientas, en detectar cuáles son otros síntomas que pueden ser de diabetes y no conocerlos. Muchas personas se dan cuenta que tienen diabetes cuando van al oculista porque les pican los ojos, tienen picazón y van al oculista y el oculista le dice, oiga, ¿qué cree? Pues ya lo que tiene es retinopatía, usted es diabético desde hace pero muchísimos años. Entonces hay que abordar esos síntomas. En el caso de la piel, me ha ocurrido con 3 jóvenes, tristemente una dama y dos caballeros de menos de 30 años, con diabetes juvenil mal cuidada, malos hábitos alimenticios pésimos, toman alcohol, fuman, la pachanga, todo lo que da, y empiezan con problemas en la piel. Y comezón, y le echan la culpa a la ropa, al detergente, van con dermatólogos, son atendidos con corticoides, que es lo peor. El dermatólogo evalúa, ve comezón, no sé qué, o le dice la amiga y la comadre, pues échate esta pomada, mira, esta me lo quitó. Ha habido casos que llegan a tener pomadas con corticoides, y esto es peligrosísimo para un diabético, para cualquier persona, pero para un diabético más. Entonces, bueno, empiezan con esos eczemas en la piel. Aquí nos deja ver un poco, la persona tiene mucha comezón, enrojecimientos, como que se engrosa la piel, a veces como que se hacen muchos montoncitos rojos, pero no es siempre, es como que se enciende y se apaga, es intermitente el problema, por eso no lo atienden, porque están bien y se apaga el problema y se desaparecen las manchitas, se desaparece la comezón o la sensibilidad en la piel, incluso al sol. En algunos casos más extremos, a la luz eléctrica, o sea, la luz artificial. Entonces, dado que me echamos un clavado en la investigación acerca de la sintomatología de diabetes, y cuando llegaban con estos casos, yo le decía, ¿sabes qué? Antes de atenderte, vete a hacer un examen de glucosa. Y la respuesta de los jóvenes, no, pues ¿cómo cree? Yo no soy diabético, yo tengo un problema de piel. Te atiendo con mucho gusto, vete a hacer. Y yo hasta les ofrecía, mira, si no eres diabético, te regalo tu primer tratamiento. Pero si eres diabético, vas a seguir tu tratamiento. De 4 personas, 3 fueron diabéticas. Entonces, esta es una cuestión en donde puedes, en ese momento, detener que sigue la avanzada de la enfermedad. En el round 10, la dermopatía diabética puede ser un síntoma de primera instancia. Son casos muy raros. Yo lo he comentado con muchos endocrinólogos. Son los casos más raros donde el síntoma que se da en etapa tardía de diabetes, en algunas personas se da en las primeras etapas. Esto quiere decir, y me lo dijo un endocrinólogo, me decía, es que ese paciente tiene sus hábitos de vida totalmente a un grado tan deteriorado que se invirtió el proceso de sintomatología, empezó a tener síntomas de una enfermedad ya muy vieja en las primeras etapas. Entonces, imagínense qué grado de deterioro tiene ese paciente que empieza a dar esta sintomatología, que pareciera incipiente y nada que ver con la diabetes, pero fíjense a qué grado degenera la piel. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación, entonces no recibe nutrición la piel y se empieza a degenerar. ¿Qué vamos a hacer con la medicina ortomolecular? Vamos a nutrir y a oxigenar, hidratar desde dentro hacia afuera la piel. Además, vamos a contar con procesos que estimulan el sistema inmunológico para que se deshaga de todos estos tóxicos que la contaminan y la debilitan. Vamos a hacer el trabajo de adentro hacia afuera. Podemos apoyarlo con algunos nutrientes con los que él pueda hacer alguna situación ahí en la piel a nivel tópico, y estéticamente esto les incomoda más si son jóvenes.
pero ahí te paso el tip. Puede ser un síntoma de diabetes no detectada. En el caso de la hipertensión arterial, pues va junto con pegado. Primero o degeneran hipertensión y luego se hacen diabéticos, o primero diabéticos y finalmente hipertensos. Debido a la cardiopatía y problemas de hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades hermanadas. Por estadística, bueno, se les ha hermanado una junto con la otra. Aquí lo que se hace es la desintoxicación. Vamos a comenzar a proteger de la degeneración crónica de todos los órganos, incluido el corazoncito, las arterias, y para permitir se regeneren las funciones a consecuencia de la grave deficiencia nutricional. Si se dan cuenta, todo va teniendo un engranaje perfecto. Nutrición, deficiencia nutricional severa, das nutrición, corriges esa deficiencia y por consecuencia devuelves la función de ese órgano, pasando siempre por un proceso desintoxicante. Y bueno, en el round 12, aquí está nuestro buen amigo Rocky, en donde ya le dimos el famoso knockout a la diabetes. Espero que todas estas 12 recomendaciones que tiene la medicina ortomolecular nos sirvan para... Bien. Ok, aquí nos enfocaríamos, como no tienes vesícula, el hígado queda solito para hacer sus funciones, entonces te tendríamos que apoyar permanentemente con nutrientes para que tu hígado no se recargue de esta doble tarea. Entonces la segunda etapa, ya ahí vemos toda tu historia clínica, todas sus operaciones, tu historia de vida, cuáles son tus síntomas, para con mucho gusto apoyarte y en problemas coronarios, en manejarte nutrientes y sobre todo revisar tu alimentación, Jorge, para que te podamos atender de una manera muy, muy completa. ¿En Argentina hay algún específico que puede suministrar toda esa medicación? Que yo conozca, no. Nosotros tenemos tanto alumnos como pacientes precisamente en diversas partes de Argentina o en Chile, que es lo más cercano a ustedes, en donde se les está haciendo llegar el tratamiento. ¿Es así, Isaac? ¿Ya se está haciendo llegar hasta allá? Sí. En Argentina, sí, porque mándanos un correo, en el mismo correo donde recibiste este vínculo, para que te podamos auxiliar, asesorar, no yo personalmente, a través de las oficinas, por la experiencia que tenemos ya con otros de tus compatriotas que se les están acercando sus nutrientes, entonces guiarte cómo puedes obtenerlos tú, ¿de acuerdo? Correcto, gracias. Gracias a ti por participar. Continuamos. Ok, nos vamos al round 1 de la diabetes. Aquí, ¿cómo está el planteamiento? Es muy, muy sencillo, muy práctico. Después lo vamos a desarrollar desde el punto de vista, bueno, ¿y ahora qué cosa vamos a dar? Pero, ¿cuáles son los daños que causa la diabetes y qué es lo que hace la terapia ortomolecular? ¿Qué es lo que a todos nos interesa? Lo que les decía en el inicio de esta plática con ustedes, muy interesante y muy nutrida, es que la cara que tiene la medicina ortomolecular frente a las diversas deficiencias nutricionales, llámese enfermedades crónicas degenerativas o no, es ver el origen de la misma y tratarla como el cuarto paso lo indica, que es el mantenimiento integral. En este cuarto paso nosotros ya tenemos para que se favorezca de nutrientes. Que transiten libremente. Sí, porque recordemos que en el metabolismo de los alimentos interviene el hígado, interviene el páncreas e interviene el intestino. Entonces, si nosotros estamos ayudando con cositas como fibras a favorecer la absorción de los nutrientes, entonces el páncreas, no solo el intestino, el páncreas se hace un poco flojito a la hora de metabolizar este tipo de fibras, ¿de acuerdo? Bien, entendido. Muchas gracias. Ah, perdón, me comentan que para otros países un intestino flojo es un intestino perezoso. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor aquí en México la palabra flojo es muy natural, pero para otros países flojo es perezoso, un intestino. Puede pensar que es unas diarreas, ¿Qué ¿no? cosa es? Sí, claro. Te agradezco tu intervención, Homero, muy puntual y muchas gracias por participar. No, al contrario, a ustedes estamos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Oye. La última con Jorge Echegoyen. Jorge, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿de dónde te conectas, Jorge? De Buenos Aires, Argentina. Muy bien, a tus órdenes. Observando todas las consultas veo que son todos
personas que están bien lo molecular. Yo soy simplemente un posible paciente, soy un sexagenario, tengo 72 años, he sufrido de 3 operaciones básicas: vesícula, ¿cómo es? Coronaria, bueno, y en el cuello la arteria izquierda. Entonces, de explicación es algo estándar que ustedes lo así vía remota, o necesariamente hay que ver un especialista para que adecue el proceso de desintoxicación a cada uno. Gracias a ti, Homero, y nunca había escuchado el término hidrocoloide. Entonces, ¿son azúcares de las frutas? Sí, los hidrocoloides, tienen los hidrocoloides, están relacionados con los azúcares de las frutas, ¿sí? Entonces, por eso preguntaba yo que si en ese caso, era adecuado darle al paciente fibra insoluble después de sus alimentos para ayudarle a desactivar el azúcar con alto índice de glucósidos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, esos hidrocoloides vienen en las frutas, es parte del azúcar que ayuda a eliminar, ¿verdad?, los azúcares negativos, por decirlo de esa manera, ¿sí? O a regular las funciones de los glucósidos. Bien, ahora, respecto a las fibras, por eso quise preguntarte qué es lo de los hidrocoloides. En casos muy extremos sí recomendaría la fibra. ¿Qué pasa con las fibras, aunque sean hidrosolubles, Homero? Pueden llegar a ser al intestino muy flojo, sobre todo si estamos hablando de un paciente con diabetes. Recordemos que la diabetes de origen, aparte de ser autoinmune, el proceso es metabólico. El metabolismo del paciente diabético es sumamente lento, incluido el metabolismo de los alimentos. Y sí hay muchos casos donde se les da fibra a los pacientes, pero yo prefiero más la absorción de los nutrientes desde el intestino gracias a la función de los minerales que permiten esta función enzimática de absorción y por consecuencia el metabolismo de los mismos ayuda para eso otras instancias como por ejemplo la colina, el mismo complejo B. Sí. Yo lo preferiría a las estas cuestiones que nos mencionas, a las fibras y los solubles, no por lo dañinas, sino en el caso de un diabético o un paciente con oclusión intestinal, estreñimiento crónico, yo ahí sí tengo un apartadito de usar las fibras, porque lo que queremos lograr con la nutrición ortomolecular es desde origen que el intestino solito haga el metabolismo de todas estas sustancias para... Sí, ahí se escucha mejor. Mejor, ¿de dónde te conectas? Buenas tardes. Perfecto. De Villahermosa, Tabasco. Me da mucho gusto saludarle, doctora Cuadros, lo mismo que al compañero Isaac. Igualmente. La pregunta, sí, dígame, sí, doctora. Sí, escucho tu pregunta, adelante. Perfecto. La vitamina C, estábamos hablando al principio sobre la diabetes, regula las funciones del páncreas, es mi pregunta, ¿verdad? Y potencializa sus funciones. No. La vitamina, ajá. No, la vitamina C lo que va a hacer en un proceso de pancreatitis, de deficiencia pancreática o de diabetes, va primero a desintoxicar las arterias del paciente y va a fungir como un cardioprotector y va a ayudar a la microcirculación. A nivel de páncreas, no. Los que contribuyen a la regeneración pancreática son vitaminas del complejo B y los minerales. Muy bien. ¿Qué funciones tienen los hidrocoloides? O sea, son los azúcares de las frutas. ¿Será adecuado darle al paciente fibra insoluble después de las comidas? Porque les podría ayudar a desactivar el azúcar con alto índice glucémico o de glucosoides. Nosotros utilizamos, si te refieres a nutrientes, el cromo se utiliza para lograr la metabolización de los carbohidratos. O sea, es el cromo entonces, con los minerales. El cromo. Sí. El cromo como mineral, ¿verdad? El cromo como mineral en su forma de polinicotinato de cromo. Porque es una fórmula que se ha certificado no es dañina para el hígado
como el picolinato de cromo. Entonces nosotros utilizamos el cromo en su forma de polinicotinato de cromo junto con el complejo B y los minerales para ayudar a sintetizar la carga de carbohidratos, independientemente de la fuente que sea. Perfecto. Le agradezco mucho y les felicito. Muy amable. Bueno, se escucha un poco entrecortado, Jorge, tu participación, pero por los términos que alcancé a escuchar, creo entenderte que lo que preguntas es si la desintoxicación es de un mismo protocolo o es dependiendo de cada persona. Así es. Bueno, la desintoxicación, sí, tenemos un protocolo de desintoxicación que se ha documentado por experiencia, tanto de los pacientes como experiencia de las herramientas ortomoleculares, el más idóneo para desintoxicar todos los órganos que mencionamos y pasando por las arterias, que serían minerales como el magnesio, el potasio y el zinc. Aquí en México tenemos la oportunidad que hay muchos laboratorios que manejan los minerales en tabletas, pero en este caso nosotros los manejamos líquidos para que se absorban mejor y aparte son ionizados. Esa es una gran ventaja respecto a todos los laboratorios que los manejan en comprimidos. Estos minerales vienen líquidos, magnesio, potasio y zinc. También viene la colina con inositol, son encapsulados para la cuestión de función de vejiga, riñones, hígado, intestino. El complejo B, porque participa en 40,000 funciones y participa en nutrición del sistema nervioso. La vitamina C, porque es un cardioprotector, ayuda a la circulación y sobre todo junto con los minerales y la colina desintoxica las arterias. Y por último, la plata coloidal, porque toda aquella persona que está intoxicada tiene sus defensas bajas. Esa es la razón de estos 5 nutrientes y sí se utilizan en general para cualquier paciente. Las dosis varían dependiendo la edad del paciente, si es hipertenso o no. Después del proceso desintoxicante, Jorge, lo que sigue ahora sí es ver tu historia de vida, que más o menos nos adelantaste cosas, como no tienes vesícula. Se cortó. ¿No tienes vesícula? Tengo 2 stents en la coronaria y Te extirparon la vesícula. exactamente.